Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Vamos a continuar hablando de esos temas que pueden llevarse a un taller literario precisamente cuando el cuento breve es nuestro objetivo. Hoy les traigo el dato escondido, esa técnica literaria que precisamente hace que la conformación de un cuento sea atractiva, atrape al lector, que al fin y al cabo el gran reto que tenemos como escritores o que tiene todo escritor, que su lector, su potencial lector, no pueda, ante ese artefacto de palabras que él crea, no puede hacer otra cosa que leerlo de principio a fin. Hoy, siempre teniendo como norte al maestro Borges, les quiero leer un texto donde considero yo, y antes que yo, otros, un texto que siento, siempre considerado, que es un excelente ejemplo de el dato escondido. Me refiero a ese texto justamente famoso que en manos de Borges se tituló El brujo postergado, pero que el maestro Borges, en ese libro llamado Historia Universal de la Infamia, él lo recrea. ¿Lo recrea por qué? Porque no es original de esta historia, sino que ella viene de los años 1300, entre 1332 y 1335, cuando el conde Don Juan Manuel, un noble español, que es importante dentro de la evolución del idioma español, este que hablamos hoy, escribe un libro que se llama El Conde Luganor, que es un libro que cuenta con varias historias moralizantes, los ejemplos. Y bueno, originalmente este conde, don Juan Manuel, perdón, eh, toma de la tradición árabe un texto, un texto de la tradición árabe que, que viene también de un libro árabe, digámoslo así, que tiene un título bastante sugerente y que no es gratuito, se llama Las 40 mañanas y las 40 noches, y ya saben la reminiscencia que tiene de las millones de noches. Pero en todo caso, es una historia que tiene en sí misma una sorpresa final que pone de manifiesto esto del dato escondido. ¿Cuándo se esconde un dato que se va a revelar y que pasa a precisamente a sorprender? Yo podría, en algún momento lo remitiré también a las escrituras bíblicas, donde en el Nuevo Testamento y en el tránsito de Jesús por este mundo, precisamente hay una vivencia de él, donde también podemos tomar, fuera de lo que es lo religioso, podemos tomar uno de estos textos, una de estas parábolas, y veremos que hay un excelente dato escondido allí, para expresar una sabiduría eterna, sorprendente, desenmascarante, en fin. Quiero leerle, bueno, antes de leerles este cuento, quiero que lo releamos, muchos de ustedes ya lo deben haber leído, y quienes no, bueno, es una buena oportunidad para disfrutar, sobre todo al principio, disfrutar de esta historia. Eh, la tesis en que me baso es de Vargas Llosa, que tiene un libro que en 1997 él escribió para un joven novelista. Cartas es un joven novelista, ¿no? Parafraseando un libro famoso. Eh, si no me equivoco, de Rainer Maria Rilke, ¿no? Cartas es un joven poeta. Pues bien, ¿qué hace el maestro Vargas Llosa, a quien dedicaremos en el futuro de uno de estos episodios del Lector Agradecido? El maestro Vargas Llosa da consejos para un futuro novelista. Y uno de los capítulos se llama precisamente El dato escondido. Él habla allí del dato escondido, de ese dato que se oculta hábilmente al principio de la historia y que puede ser elíptico. Elíptico quiere decir que desaparece completamente y nosotros como lectores debemos suponerlo. Hay un ejemplo famoso, Hemingway, Ernest Hemingway, maestro de maestros, que es siempre citado por un cuento que se llama Los Asesinos, que es constantemente citado precisamente porque en él hay un hecho que, por el cual un hombre está siendo buscado con toda a todas luces para ser ajusticiado. Llegan unos gánsteres a un comedero y bueno, preguntan por el susodicho, ¿no? Ese que están buscando. Y hay gente que lo conoce allí. Y bueno, los hombres son particularmente violentos, eh, toman las previsiones, toman el lugar, pues digámoslo así,
y a la fuerza, pero el hombre no llega. El hombre que están esperando para justiciarlo no llega. Se van y queda eso allí. Pero un joven que estaba allí, que entendemos que es Hemingway, joven, o uno de los egos de Hemingway, va a avisarle a este personaje y lo encuentra postrado, lo encuentra en el lugar donde vive, en la pensión donde vive, como resignado a su suerte. Este hombre no le dice por qué lo buscan, pero el hombre ha sido boxeador en un momento de su vida. Entonces debe ser, podemos suponer nosotros como lectores, que debe ser una deuda de juego, una deuda. Hay algo que él cometió, por lo cual estos dos hombres vienen a buscarlo con tanta violencia, o vinieron a buscarlo con tanta violencia. Eso nunca lo sabremos. Y quedará por siempre la conjetura. Esa es la maestría de Hemingway, en este caso. Ocultar, esto es lo que llama el dato escondido por elipsis, que desaparece completamente. Y hay otro tipo de dato escondido, esto nos lo dice también el maestro Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que es el dato escondido por Hiperbatón, que es descolocarlo momentáneamente, pero él ha de reaparecer. Precisamente en este texto de Borges que se llama, él recrea, que titula El brujo postergado, va a haber un ejemplo de ese dato escondido por Hiperbatón, tal como lo define el maestro Vargas Llosa. Entonces permítanme, vamos a leer esto juntos y al final vamos a precisar por qué, cuándo se escondió el dato, cuándo reapareció y por qué esta historia es inolvidable. Bien, este texto, su título original en el libro del conde Lucanor, del conde Don Juan Manuel, es de lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Ilán, el mago de Toledo. Y ya saben que el maestro Borges lo tituló El brujo postergado. En Santiago había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia. Oyó decir que Don Ilán de Toledo la sabía más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó enderezó a la casa de Don Ilán y lo encontró leyendo en una habitación apartada. Este lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de comer. Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida. Después de comer, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Ilán le dijo que adivinaba que era deán, hombre de buena posición y buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. El deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto, explicó don Ilán que las artes mágicas no se podían aprender sino en sitio apartado, y tomándolo por la mano, lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que la mandaran. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que al deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del Tajo estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo, no demorase. Al deán lo contrariaron mucho estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo otro por tener que interrumpir los estudios. Optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo. A los 3 días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán, en la que se leía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los 10 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y los saludaron obispo. Cuando don Ilán vio estas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa. Luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos.
El obispo le hizo saber que había reservado el decanajo para su propio hermano, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. Fueron para Santiago los tres, donde los recibieron con honores. A los 6 meses recibió el obispo mandaderos del Papa, que le ofrecía el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Hilán supo que esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa. Don Hilán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Tolosa los tres, donde lo recibieron con honores y misas. A los 2 años recibió el arzobispo mandaderos del Papa, que le ofrecía el capelo de cardenal, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Hilán supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Roma. Don Hilán no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Roma los tres, donde lo recibieron con honores y misas y procesiones. A los 4 años murió el Papa, y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Hilán supo esto, besó los pies de su santidad, le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía él que no era más que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don Hilán dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces don Hilán, cuyo rostro se había remozado de un modo extraño, dijo con una voz sin temblor: pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué. La sirvienta se presentó y don Hilán le dijo que las asara. A estas palabras, el Papa se halló en la celda subterránea de Toledo, solamente de Santiago, y tan avergonzado de su ingratitud que no atinaba a disculparse. Don Hilán dijo que bastaba con esta prueba. Le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. Bien, vamos ahora a analizar este cuento con destornillador, tal como diría el maestro García Márquez. Recuerden que vamos en pos del dato escondido. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el narrador de esta historia? Que bueno, la ha recreado para nosotros el maestro Borges y la ha titulado El brujo postergado. En esa recreación del título, que originalmente era más largo, hay una clave, hay una pista. En esencia, la cuestión es que un joven sacerdote, un humilde sacerdote, quiere ser mago. Parece que es algo contradictorio con respecto a la religión que profesa. Pero bueno, él quiere ser mago, sabe que don Hilán de Toledo la sabe más que ninguno y va con él. Y don Hilán le dice, bueno, yo sé que usted tiene un buen porvenir y yo temo que después usted se olvide de este favor que yo le he hecho. Y él le asegura a ese joven sacerdote, ese humilde sacerdote, le dice, no, yo no voy a olvidar esto. Yo le estaré eternamente agradecido. Ok, entonces don Hilán dice, bueno, si la cosa es así, vamos a estudiar, pues. Pero antes de irse a esas cámaras retiradas donde se debe estudiar esto, le dice don Hilán a su sirvienta que tenga perdices para la cena, pero que no las vaya a preparar, no las hace hasta que él le diga. Ok, se van a la recámara y entonces empiezan a suceder cosas que nos van manipulando como lectores, ¿no? Porque empiezan a ver la presencia, el paso del tiempo y la presencia de seres en esa cámara retirada donde se han retirado don Hilán y ese joven de An a estudiar las artes mágicas. Empiezan a llegarle noticias al deán, mira, tu tío el obispo está grave, va a morir. Entonces, ok. Resulta que después llega la buena noticia de que, bueno, la mala noticia de que ha muerto el obispo, pero la muy buena de que a él lo han nombrado sucesor. Y que además le dan la potestad de nombrar quién lo va a suplir en el decanato. Entonces en ese momento don Hilán comienza a decirle, cónchale, no me puedes dar ese decanato para mi hijo. Y entonces empieza este sacerdote, que ahora eso es obispo,
a poner dilaciones a la cosa. No, 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 mira, yo tengo reservado este para tal familiar, pero vente conmigo que yo te voy a favorecer. Y así va pasando la cosa y este humilde sacerdote pasa de obispo a arzobispo, llega a cardenal y va pasando tiempo, 2 años, 4 años, y este cardenal, príncipe de la iglesia, ya en Roma, y con don Ilan ahí al lado, que le ha venido pidiendo, mira, dame el arzobispado para mi hijo, dame el cardenalato. Este cardenal en particular es elegido papa. Y vuelve don Ilan otra vez, fastidiándolo otra vez, ya se siente como un fastidio, le vuelve a recordar la vieja promesa, mire, porque usted no le deja el cardenalato a mi hija. Entonces allí el papa se transforma, ensorbecido, ¿no? Ahora es el más poderoso, se puede decir, de la tierra. Y le dice que, bueno, que deje ya deje el fastidio, porque bien sabe él que él es un brujo, que don Ilan es un brujo, o sea, que deje el fastidio. Entonces don Ilan dice, bueno, no tendré más remedio que devolverme a España. ¿Usted me podría dar algo para el camino, para comer? Y el Papa dice, rotundo que no. Y entonces reaparece el dato escondido, aquello que hemos olvidado nosotros como lectores. Ah, entonces no tendré más remedio que mandar a preparar las perdices que para esta noche reservé. Y entonces allí se nos revela la historia que se quedó oculta por ahí, el dato que se quedó oculto por ahí. Entonces el Papa ahora vuelve a ser el humilde Leán que llegó tocando a la puerta de don Ilan y pidiéndole ese favor. Y ese Papa, ese Deán que se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado, que ha sido víctima de, de un hechizo que lo desenmascaró como una persona desagradecida, no haya cómo disculparse de don Ilan, y don Ilan sigue con su bondad, con la amabilidad con la que lo recibió, y le dice, bueno, que con esa prueba le basta, lo acompaña a la puerta, le niega las partes de las perdices para la cena y lo despide con mucha cortesía. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes en este relato que viene de la tradición árabe, porque como les digo, se dice que don Juan Manuel lo tomó a su vez de un libro árabe que se llamaba Las 40 mañanas y las 40 noches, reminiscencia de las 1001 noches. Es un cuento universal que no pierde precisamente su facultad de sorprender. Cómo hábilmente ese narrador original ocultó. ¿Cuál es la virtud de Borges? Bueno, Borges lo desbroza de una serie de cosas que si leemos el original, como que dilatan lo esencial. Borges lo deja en lo esencial de una manera maravillosa. Moderniza también el lenguaje, pero además deja lo esencial y eso hace que este cuento se potencie. Y el dato escondido, tal como diría Ricardo Piglia, que es un teórico argentino que habla de que en su tesis sobre el cuento, habla de que todo cuento cuenta dos historias, la que se ve y aquella que está oculta, y que precisamente nos va a sorprender al final, cuando hay la sorpresa final. Y aquí la sorpresa es precisamente que nosotros, tal como ese Deán, hemos sido hechizados por don Ilan, el mago. Cuando no nos damos cuenta, desde el mismo momento que ellos están en una habitación apartada, de que la llegada, no nos extrañamos de que empiecen a llegar mensajeros, y no nos extrañamos de que pasen 2 años, 4 años, y que se interrumpan, aparentemente se interrumpan las enseñanzas, y que no nos demos cuenta que don Ilan lo que está es haciéndole una gran prueba que va a desenmascarar a ese sacerdote. Sorprendente. Pues bien, esta es una excelente prueba de lo que es el dato escondido. Ahora, yo quiero leerles otro texto sorpresivo que pasa por ser poema, es prosa poética, pero también tiene un excelente, es hermoso poéticamente hablando, está preñado de una gran verdad, pero también hay un dato escondido que precisamente es la gran sorpresa y la gran enseñanza. Quiero leerles ahora un poema en prosa del salvadoreño Roque Dalton, nacido en 1935 y muerto prematuramente de manera trágica en 1975 por sus creencias revolucionarias. Pero en fin, era un gran poeta. Y escribe un texto llamado La certeza, donde esto, de lo que hemos estado hablando hoy, el dato escondido, se presenta de una manera no solo sorprendente, sino maravillosa. Es un texto breve, pero intenso. Quiero leerse para que todo esto que hemos dicho sobre el texto borgiano, recreado por Borges, el brujo postergado, se hace evidente. Se llama La certeza. Después de 4 horas de tortura, el Apache y los otros 2 cuilios le echaron un balde de agua al reo para despertarlo y le dijeron:
Manda a decir al coronel que te van a dar un chance de salvar la vida. Si adivinas quién de nosotros tiene un ojo de vidrio, te dejaremos de torturar. Después de pasear su mirada sobre los rostros de sus verdugos, el reo señaló a uno de ellos, el suyo. Su ojo derecho es de vidrio. Los cuilios asombrados dijeron, te salvaste, pero ¿cómo has podido adivinarlo? Todos tus cheros fallaron, porque el ojo es americano, es decir, perfecto. Muy sencillo, dijo el reo sintiendo que le venía otra vez el desmayo. Fue el único ojo que no me miró con odio. Desde luego, lo siguieron torturando. El maestro salvadoreño Roque Dalton y este hermoso poema que nos da un ejemplo magistral de lo que es el dato escondido. En este caso, desde lo poético. Este reo, a quien sus verdugos se están burlando y le están prometiendo algo que con toda seguridad no le van a cumplir. Pero en la valentía, este reo sentimos que muere valiente, muere en su ley. Y es capaz de decir una gran verdad que sabe que lo va a llevar a una tortura mayor y al final a la muerte. Cuando le dicen, adivina cuál de nuestros ojos, cuál es el ojo de vidrio de uno de ellos. Y el hombre le dice de esta manera tan hermosa, es este, pero es ese, porque es el único que no me ha mirado con odio. Terrible, una verdad terrible que a mí, ahí está precisamente el dato escondido, ¿no? Como dentro de esa búsqueda de identificar algo físico, la verdad, lo que lo va a desenmascarar es una verdad terrible. Y que me hace a mí recordar este texto bíblico, dos textos bíblicos. El Salomón, que ha pedido sabiduría a Dios para gobernar sobre Israel, un pueblo grande, complejo, y él no se siente capaz. Y lo que le pide a Dios que le dé sabiduría. Y un día llegan dos mujeres con un niño, diciendo que a una de ellas se le ha muerto el hijo. Entonces, la cuestión es que le están llegando a aquel hombre, a aquel rey, a aquel líder, que tiene tantos problemas, le llegan con un problema menor y le dicen, mira que este es mi hijo y él dice que es de ella. Entonces él, aparentemente indiferente a aquello que lo está fastidiando en ese momento, a él que tiene tantos problemas, le dice a su verdugo, al que lo tiene ahí, parte ese niño por la mitad y le dan la mitad a cada una. Y una de ellas dice, sí, pártelo. Y otra dice, no, está bien, ella es su madre. Y entonces Salomón, dando una muestra de eso que le hace ganar el respeto de ese pueblo que todavía no creía en él, le dice, dénselo a ella, a esa precisamente que le han dicho que no lo mate y que ha renunciado a su maternidad, porque siga vivo, le dice, dáselo a ella es su madre. Esa verdad desarmante, ¿no? Esa manera en que los sabios proceden. Y el otro texto a que me remite este poema hermoso de Roque Dalton, es cuando un Jesús aparentemente indiferente a lo que está pasando a su alrededor, viene una turba multa, ignara además, ¿no? Una muchedumbre confusa e ignorante. Vienen a él porque acaban de encontrar a una mujer que ha estado fornicando, una prostituta. Después sabremos que esa mujer es la Magdalena. Pero bueno, vienen a él, al maestro, al rabí, y le dicen, mira, esta mujer la encontramos en esto, fornicando. Y la ley es muy tajante. Dicen que a toda mujer que se encuentre así, tiene que morir lapidada. Imagínense ustedes qué muerte tan terrible. Morir apedreada. Y Jesús nos está escuchando, pero dicen, uno se lo imagina, la manera en que el evangelista está describiendo esto, nos muestra un Jesús indiferente, como ido. Dicen que está escribiendo en el piso, está, con una pequeña ramita está haciendo figuras en el suelo. Entonces, uno siente que sin mirarlos le dice, bueno, el que esté libre de pecado que le lance la primera piedra. Y ya no hace falta más nada. No tiene que decirse más nada porque Jesús ha llevado esto a otro nivel, a un nivel superior, a un nivel de una sabiduría que los trasciende a todos. Y cada uno se va yendo porque lo ha remitido a su propia oscuridad. Y solamente al final quedan la Magdalena y Jesús. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los que te...? No, todos se fueron. ¿Vale? Si ellos no te condenan, yo tampoco. Vete y no peques más. Pero el maestro, hay otro también hermosísimo, bíblico también, y tiene que ver con Jesús. Y me lo hace pensar, porque ustedes ven que la poesía es sorprendente en esto de esto de las grandes verdades. Hay una mujer que tiene un flujo
que la ha atormentado toda su vida, o sea, sangra, sangra. Y Jesús viene y está rodeado por mucha gente que lo toca, y maestro para acá y maestro para allá. Ella, a solas, que se siente avergonzada, rechazada, ella piensa con mucha fe y dice, si yo lo toco, yo siento que yo me voy, lo está pensando para sí, si yo lo toco, yo siento que yo me voy a curar. Entonces ella, en medio de aquel buludo de personas, lo, posa su mano en él y Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Por supuesto, sus apóstoles le dicen, pero maestro, todo el mundo te está tocando, no, alguien me tocó. Y Jesús sabía que era ella. Jesús sabía, había sentido que de sí había partido una energía especial. Él lo que quería era de eso derivar una enseñanza. Entonces ella sabía que él se estaba dirigiendo a ella y dice, fui yo maestro. Entonces, bueno, el maestro, por supuesto, fue bondadoso y lo sentimos que fue con ella especialmente amable. Pero fíjense ustedes, esa fe de ella, él, dentro de aquel bululú de personas, él sintió un toque especial. También tiene que ver con esto del dato escondido, ¿no? Cómo estas enseñanzas que son bíblicas y que por supuesto tienen otra valencia, porque tienen la valencia de la enseñanza filosófica bíblica, también los hábiles narradores las presentan de esta manera, escondiendo datos que al final se van a revelar con potencia, dándonos una gran verdad. Bueno, esto ha sido hoy nuestra reflexión, llevando esto del dato escondido a un taller literario, dentro del cuento, dentro de las narraciones breves, con estos dos maestros. Y también con la escritura, como la llamaría Borges. ¿Qué te puedo decir en este final, finalizando este video? Bueno, mira, suscríbete, dale like, haznos tu comentario y dinos qué otros temas te gustaría que tratáramos aquí. Imagínate un taller literario. Sobre todo nos interesa saber qué te parece. Estamos hoy hemos estado en estos días, en estos últimos videos, hemos estado en el Parque Metropolitano del municipio de San Diego de aquí de Carabobo. Y bueno, desde aquí queremos pues seguir contigo compartiendo estas lecturas de las cuales somos muy agradecidos. Te seguimos esperando.